Sección 5, parte 7. Usted tiene riquezas por herencia. Algunas veces, en mi deseo de alejarme del negativismo de la sociedad, me aparto de todo y me voy a solas con Dios y la naturaleza, donde puedo reflexionar acerca de la generosidad y la opulencia de su creación. Me encantan las lomas del estado de Oklahoma y las corrientes de sus arroyos donde yo jugaba cuando niño. Me gusta caminar entre sus fuertes robles, pensar acerca de la fuerza milagrosa del terreno en el cual yo trabajé descalzo cuando era un muchacho y caminar por las orillas de los arroyos donde pescaba en mi infancia. Allí, junto al tronco de un enorme roble, tomo una bellota en mis manos. Como David en la Biblia, que consideró los cielos y reconoció lo grande y generoso que Dios era, yo miro al enorme roble y sé que ese enorme árbol nació de esta pequeña semilla. Todos los milagros tecnológicos de la humanidad jamás podrían producir ese fuerte roble, pero Dios lo hizo y fue fácil para él hacerlo. Allí, en medio de la naturaleza, recibo el mensaje. La mayor fuerza que existe no puede ser medida con un metro, ni analizada, ni vista, pero es real y produce y está actuando en mí. Camino por la cuenca del río, cruzo los ricos campos de cultivo donde, cuando muchacho, yo plantaba maíz enterrando el grano en el suelo con los pies descalzos. Me inclino y tomo un puñado de tierra y considero las maravillas de Dios. Allí, en mis manos, está la porción visible de la sustancia misma que produce el maíz que cultivamos en el otoño y es la materia de la que crecieran esos enormes robles que tanto me agradan. Rico suelo. Otro elemento en mi mundo de riquezas. Dios lo creó y con tanta abundancia. Entonces mi mente recibe la gran idea. Mi Padre tiene abundancia. Él vive en mí. Somos uno. Somos ricos. Camino al lado del río. Pienso en los millones de personas a quienes Daisy y yo hemos enseñado y enseñaremos cara a cara, de un lado a otro de este planeta. Mi anhelo es que toda esa gente mire a su alrededor la abundancia que Dios creó. Anhelo que vean con sus propios ojos las riquezas con las cuales están conectadas. Allí, separado del mundo plástico, electrónico, bullicioso y ocupado, escucho el mensaje de la abundancia de Dios. Arranco una hoja de helecho y contemplo su complejo diseño y hermosura y otra vez me elevo internamente. Oigo a Dios susurrar. Cada hoja es diferente. Cada gota de nieve es única y exclusiva. El rostro de cada niño me refleja a mí. Ninguna huella digital tiene otra igual. Cada voz humana es original. Tú eres único y exclusivo para mí. Mientras pienso detenidamente en las riquezas de la naturaleza, pido que me permita ayudar a la gente a reconocer la abundancia de Dios a su alrededor, que me ayude a librar su mente de la teología y las religiones tacañas, negativas y programadas para la pobreza. A ayudar a las personas a descubrir la gran conexión que tienen con Dios y reconocer que las riquezas, la felicidad, la salud, el éxito y la abundancia son dádivas de Dios para toda persona que cree en Él. Luego sigo las corrientes de los arroyos que se separan del río. El agua está clara, puedo ver los peces. Me siento en una piedra junto a las corrientes de las aguas y me quito los zapatos para salpicar con los pies el agua fría, como lo hacía cuando muchacho, y escucho otro mensaje. Agua, un milagro. Desde el principio de la creación abundante de Dios, el agua ha sido obradora de milagros. ¿Qué historias me contaría si pudiera hablar? Desde que el planeta vino a ser el hogar del ser humano, el agua ha sido sierva dadora de vida para todo. Ha calmado la sed de billones, ha sido transformada en vapor y ha movido al mundo mecanizado de la humanidad, para luego regresar a su forma líquida y seguir sirviendo. Qué compañera tan rica es el agua.
limpia las alcantarillas, lava la ropa y presta miles de servicios. Siempre regresa a los océanos, donde es purificada y desde donde comienza nuevamente su ciclo de servicio. El agua, cómo se parece a Dios, jamás se da por vencida, jamás se rinde, jamás deja sus labores. Nadie la puede crear, ninguna fuerza la puede destruir, siempre vuelve a regresar, limpia y pura. Sin ella, nada en la tierra podría vivir. Pensé en la gran conexión que tenemos. Dios está actuando en usted y en mí. Él es su fuente de provisión, jamás cesa de proveer. Su poder regenerador puede exaltar, sanar y bendecir a toda persona. Él siempre regresa puro y limpio. Saco mis pies del agua y me pongo los zapatos. Los rayos de sol corren a través de los árboles. Subo la pendiente cubierta de pasto, me acuesto bajo el sol y medito. Y he aquí otro mensaje de abundancia. El sol. Qué fuerza tan inmensa, cuánta riqueza contiene, qué tremenda fuente de energía. Sin esa energía incalculable que proviene del sol, esa pequeña bellota jamás hubiera podido germinar en el rico suelo, ni esos minerales mezclados con el agua se hubieran podido convertir en un enorme roble, ni en el maíz amarillo, ni en la compleja hoja de helecho, ni en las ricas frutas, ni en las hermosas flores. Sin el sol, el arroyo donde jugaba cuando muchacho jamás hubiera existido y los peces que están en él jamás hubieran vivido. La maravilla del agua hubiera permanecido encerrada para siempre en los océanos y la vida en nuestra tierra jamás hubiera podido existir. Con Dios es exactamente lo mismo. Entiendo el mensaje que recibo. Cuán inmensa es la luz del sol. Cuán inmenso es nuestro Dios. Hay suficiente para usted. Hay suficiente para mí. No hay escasez. Entonces me levanto del pasto y comienzo a caminar de regreso a la ciudad. Donde quiera que miro, todo proclama el mensaje de la abundancia de Dios. Me detengo junto al arroyo y recojo una piedrita y de nuevo oigo el mensaje que me da. Esa piedrita parece estar muerta, inerte, pero no lo está. Ella está formada por moléculas. Dentro de cada una hay miles de átomos, cada uno de los cuales es en realidad un pequeño universo. Dentro de la infinidad de cada átomo hay mundos de electrones que se mueven a velocidades inconcebibles para la mente humana. En esa pequeña piedra existen todos los materiales básicos que se encuentran en todas las estrellas de nuestro universo. Aunque la piedrita parece muerta, es realmente una familia altamente organizada de unidades de interminable energía. No es una masa sólida como parece ser. Cada electrón está realmente separado de los demás por una distancia mayor que la de su propio tamaño. Qué emocionante estudio de la vida. Esa pequeña piedrita se ve tan común. Sin embargo, contiene todo lo que hay en el universo actuando en ella. Eso me hace pensar acerca de Dios actuando en mí. Dios y yo somos uno. Su vida es mi vida. Yo soy uno de sus modelos. Toda la fuerza creadora y la energía que en Él existen me están dando energías a mí ahora mismo. Yo soy producto de un milagro. La fuerza y la energía que mantienen al sol, a las estrellas y a la tierra en sus lugares están en acción trabajando en mí. Soy parte de un plan inmenso. Reconozco la gran conexión. Estoy conectado con Dios. Yo soy de valor. Me siento como un ciudadano del linaje real y una parte vital de su rico reinado. Estoy identificado, pertenezco a Dios. Él comparte de su propia naturaleza en mí. Recibo energías de Él. He caminado con Dios y he descubierto nuevas y frescas evidencias de su abundancia. Luego regreso a la ciudad de Tulsa para decirle a mi mundo que Dios jamás creó a nadie para ser pobre ni para no tener valor propio, estar abatido, ser inferior, ni para vivir sin gozo, felicidad ni autorrealización.
Así regreso a las plataformas frente al público, en campos, en estadios y en pequeños públicos. Regreso a los radioescuchas o a los televidentes. Regreso a mi oficina para escribir mis libros y mensajes y al jardín de mi casa. Regreso a las multitudes y a los seres humanos que están heridos y sufrientes, que están confundidos y amargados, que están solos y olvidados, que están pobres y necesitados, que están sin autorrealización y sin satisfacción. Tengo conmigo los secretos para ayudar a que esa gente obtenga lo mejor de la vida. Tomo mi lápiz y mientras escribo le veo a usted, mi querido amigo o amiga que lee este libro. Yo sé que las semillas de la verdad que siembra en usted en forma de palabras germinarán y jamás se detendrán hasta producir en su vida los frutos deliciosos del éxito, la felicidad, la salud física y mental, el gozo, la prosperidad financiera y los mayores de todos los frutos de la dignidad, el valor propio y la estimación de Dios en usted. Cristo dijo que a quien quiera que cree, todo le es posible. No hay escasez de energía ni de habilidades. Usted está conectado con la fuente que creó al universo. Permita que el Cristo vivo se ponga de pie y erguido en usted. Reconozca que es creación especial de Dios, destinado para lo mejor de la vida, porque Él, que está dentro de usted, se lo merece. Así que póngase en acción y obtenga lo mejor de la vida. Hay abundancia para usted. El secreto de 60 segundos, día 5. Reconozco que la abundancia que Dios creó es evidencia de que Él es bueno y generoso. Hay abundancia para suplir mis necesidades y mis deseos. Como las riquezas de la tierra fueron creadas por Dios, son buenas y no malas. No fueron puestas aquí con la intención de ser monopolizadas por los no creyentes, sino para ser usadas por quienes tienen fe en su plan de amor. El hecho de ser pobre no es una desgracia. Lo que es una desgracia es creer en la pobreza. Dios me creó para la abundancia. Tengo el derecho de disfrutar de lo mejor de la vida. Yo rechazo el fanatismo religioso que condena las riquezas y santifica la miseria. Dios creó todo en abundancia. No hay escasez para su familia. En el plan del amor de Dios para exaltar, sanar y bendecir a la gente, las riquezas materiales tienen un propósito divino. Como asociado de Dios, hago voto de jamás aceptar la pobreza, sino que reclamaré mis derechos y actuaré para obtener lo mejor de Dios en la vida, porque yo soy parte de su inmenso plan y sus riquezas son mías, porque soy su hijo o hija. Sección 6. El principio acerca de la visión. Examine a la persona nueva que hay en usted. Como usted se vea, así será. El milagro de la vista debe estar entre las más grandes maravillas que existen en la vida. El mecanismo tan delicado de los ojos es sorprendente. Sin embargo, no es con los ojos que realmente se ve, es con el cerebro que se ve. Mientras se duerme con los ojos cerrados, se pueden ver escenas completas que incluyen rostros, lugares y eventos con detalles tan perfectos que jamás se pueden olvidar. Sin embargo, estas cosas no proceden del mundo material. Lo que se ve en los sueños son visiones creadas por el cerebro. Usted tiene la habilidad de ver en diferentes formas. Su cerebro percibe las imágenes de lo que aparece materialmente delante de sus ojos. Usted también tiene el poder para ver, formando cuadros mentales que no existen materialmente. Usted puede proyectar posibilidades, escenas y situaciones positivas o negativas. El temor o la preocupación son producto del uso negativo de la imaginación. Usted proyecta situaciones imaginarias que no están ocurriendo y como resultado experimenta sensaciones tales como ansiedad, dolores de cabeza, estómago revuelto, aumento en la presión sanguínea, aceleración del palpitar del corazón, respiración rápida, constricción arterial y otros, como si fueran situaciones reales.
Si su imaginación puede ser usada en formas negativas y destructivas, también puede ser usada deliberadamente en formas positivas y constructivas con el fin de obtener resultados positivos. La preocupación y el temor son alimentadas por informaciones negativas, por ver escenas negativas. La fe, el aplomo, la confianza y la seguridad son alimentados por informaciones positivas, por ver escenas positivas. Yo me he adiestrado para mirar a Dios obrando en mí y para ver su fidelidad, generosidad, poder y su vida abundante. Yo lo veo a Él y tengo valentía, seguridad, paz y felicidad. Algunas personas caminan en medio de la hermosura y jamás la ven. Viven donde abunda el amor, pero nunca están conscientes de él. Otras personas caminan entre las flores sin oler jamás su aroma. Oyen a un bebé llorar o observan a un colibrí suspendido en el aire ante un lirio, pero jamás ven a Dios. Los seres humanos están creados a imagen de Dios para caminar, hablar, vivir y planear con Él. Cuando no se le da la bienvenida, existe un vacío en la vida y en ese vacío impera la soledad, la insignificancia y la inseguridad. La Biblia dice que el pecado trae muerte. El no ver a Dios es un pecado terrible. Salomón dijo que donde no hay visión, el pueblo perece. Cuando usted pierde la visión de Dios, usted está muerto. Le estoy trayendo este sexto secreto para ayudarle a descubrir el valor de su capacidad para ver, imaginar, pensar y extraer de la fuente de fortaleza y poder de Dios obrando en usted de tal forma que nada podrá detenerle para evitar que obtenga todo lo que quiere en la vida. La idea, el concepto, el pensamiento y la visión que usted tenga son cosas que ve con su mente en un cuadro mental. Sus pensamientos son los cuadros que usted escoge proyectar en su mente. Las visiones que usted ve y sobre las que reflexiona ejercen una influencia casi milagrosa sobre su estilo de vida. Una extraordinaria ley de la vida, irrefutable durante siglos, es que lo que visualice en su mente que usted es, eso es lo que llegará a ser. Los libros más grandes y de mayor ayuda que jamás se hayan escrito son aquellos diseñados para enfatizar esta ley y la influencia sobre su mundo. Estoy listo para revelarle el sexto secreto de cómo obtener lo mejor de la vida. Secreto número 6. Em 5 passos. Primeiro, tenga uma visão clara, um quadro em sua mente del extraordinário e exclusivo usted que Deus criou com o potencial ilimitado que Ele desenhou em usted. Segundo, reúna toda a informação que pueda, tanto de la Bíblia quanto de outras fuentes, para manter uma visão exaltadora del usted que Deus hizo. Terceiro, ignore e rechace todo pensamento, concepto, ideia, consejo, imagem ou visão que em alguma forma disminua, devalue, desmoralice, desprecie, desacredite ou deprima a visão que usted tiene del usted que Deus hizo. Cuarto, enfoque y reenfoque, proyecte y reproyecte el cuadro que tiene del usted en potencia creado por Dios y desarrolle hábitos y formas de mantener en su mente la visión de ese usted en potencia por medio del poder de su imaginación. Quinto, constantemente examine este maravilloso nuevo ser que usted es. Conozca bien ese nuevo usted excitante e ilimitado. Admire y disfrute ese nuevo usted estimulante. Actúe constantemente como se supone que actúa ese extraordinario y nuevo usted. Vendrá a ser, en realidad, ese nuevo usted actualizado y creado por Dios, a quien usted se ha hecho el propósito de examinar constantemente. Cada página que usted lea de este libro estará proyectando en la pantalla de su mente un cuadro del nuevo usted en potencia.
De ese modo, la semilla de un nuevo usted se está sembrando y está comenzando a producir de acuerdo a su género. Le va a afectar positivamente en la forma que hablará y actuará. Saldrá por la misma puerta que salía antes, pero el mundo le parecerá diferente. Usted va a caminar sobre las mismas aceras, pero tan cierto como que Dios vive, cambiará la forma de caminar. En sus pasos habrá determinación y decisión. Tendrá la frente en alto, su salud mejorará, dormirá mejor, la gente lo admirará y usted inspirará lo mejor en ellos. Donde quiera que usted se encuentre o se mezcle con la gente en las oficinas, fábricas, mercados, iglesias, clubes, hogares o donde quiera que sea, le tratarán con mayor respeto y estima. La gente le tendrá confianza, será una persona más convincente, atractiva y agradable para los demás. No puedo sobreenfatizar lo vital que es que examine al nuevo usted. Usted es una criatura de Dios hecha a su imagen. Él es un Dios de fe y Él requiere fe. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. En San Marcos 11:22 Cristo dijo, tened fe en Dios. Y Hebreos 11:6 dice, quien se acerca a Dios debe creer. La Biblia nos dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. El poder que usted tiene para pensar es el mismo poder que tiene para creer. Leer la Biblia y aprender acerca de las promesas de Dios es saber que cuando esas promesas alimentan la mente y el espíritu, vienen a ser la base para creer. Eso es científico. Todos los descubrimientos científicos están basados en información adquirida por fórmulas desarrolladas que han producido resultados consistentes en pruebas repetidas. Sobre eso mismo descansa la fe en Dios. Sus fórmulas o promesas están contenidas en la Biblia. En todo momento y donde quiera que la gente, a través de las épocas, ha creído y actuado apoyada en ellas, ha tenido resultados consecuentes. Sección 6, parte 2, pasando del humanismo a los milagros ilimitados. La historia del cristianismo contiene innumerables relatos de milagros experimentados por la gente que ha tenido fe en Dios. En este siglo XX, con el advenimiento de la radio, la televisión y la comunicación vía satélite, el mundo ha podido conocer hechos verídicos de miles de milagros que están siendo experimentados en la vida de personas que creen en Dios, que confían en su palabra y actúan apoyados en sus promesas. Hoy mi esposa y yo somos testigos vivos de esas realidades. Estábamos enseñando en la India cuando solo teníamos 20 y 21 años de edad. Desde entonces, en más de 70 naciones hemos enseñado personalmente los secretos de la fe en Dios y los principios acerca de cómo recibir lo mejor de Dios en la vida. Rara vez los asistentes a nuestras cruzadas han sido menos de 10,000 o 15,000. Usualmente las personas presentes en una sola actividad de nuestras cruzadas fluctúan entre 20,000 y 50,000 y muchas veces de 75,000 a 250,000. Hay miles de personas que son milagros vivos y son testigos de los cambios extraordinarios que la gente experimenta al escucharnos compartir con ellos estas verdades. Naciones enteras son afectadas positivamente, familias separadas son sanadas y unidas por un amor nuevo. Adictos al alcohol y a sus sustancias químicas son curados totalmente. Políticos se levantan a mayores éxitos y estima. Las mujeres descubren el valor que tienen y se levantan a nuevos niveles de liderazgo y responsabilidad. Personas que eran limosneras ahora tienen negocios propios. Estudiantes universitarios usan estos secretos y llegan a ser exitosos en posiciones de liderazgo. Amas de casa se convierten en ejecutivas y dueñas de empresas. Personas pobres ahora viven vidas buenas y prósperas.
enfermedades y dolencias son curadas milagrosamente. Sordos, mudos, cojos y ciegos son curados. Cánceres, tumores y toda clase de males incurables desaparecen. Personas derrotadas recuperan su respeto personal y su valor propio. La soledad y el temor se pierden ante el fulgor de una fe nueva y de un propósito nuevo. El objeto de esta sección sobre el principio acerca de la visión es proyectar en su interior el cuadro del maravilloso usted que Dios creó e inspirarle para que mantenga esa visión hasta que por el poder milagroso de Dios obrando dentro de usted realmente pueda ser hecho todo lo que ve por la fe. Para lograr esta transformación fenomenal necesita basar su visión en información válida y probada. La Biblia tiene la fuente de mayor validez, la más probada y la más confiable de todas las fuentes de información disponibles. Filósofos, psicólogos, profesores de ciencias mentales y efectos psicosomáticos y las religiones psíquicas han desarrollado prominentes declaraciones, clichés, teorías y fórmulas que pueden ayudar, inspirar y ser productivas, pero sin el milagro de la restauración ante Dios por medio de Jesucristo, todo mejoramiento personal está limitado al humanismo psicológico. El proceso mental para la autoayuda es de gran valor y puede motivar a mejorar el estilo de vida y las circunstancias, pero no puede llegar a lo que es la dimensión sobrenatural y creadora del dominio de Dios en usted. La dimensión que estoy compartiendo con usted en este libro es del mundo de los milagros y esa dimensión es para usted. Las ciencias que tratan con la mente humana son una fuerza o energía efectiva y real, de igual modo que el poder curativo del cuerpo humano es casi una maravilla para la ciencia médica. Pero los secretos que le estoy revelando van infinitamente más allá del humanismo y de las ciencias mentales. Estos secretos se conectan con Dios en un estilo de vida sobrenatural. Cuando descubra los siguientes hechos, la identificación suya con Dios, su conexión con su fuente de vida y el potencial que usted tiene con Él obrando en su vida, reconocerá el poder milagroso y creador de Dios actuando en usted, que es realmente su reino dentro de usted y que nada le será imposible cuando usted y Dios estén juntamente conectados. Con Dios obrando en usted, las ideas que vienen a su mente que son buenas para Dios y buenas para la gente son mensajes directos de Dios. Si son imposibles, entonces son más emocionantes y mayor prueba de que son de Dios porque exceden los límites del humanismo y tienen espacio para Dios porque requieren un milagro. San Marcos 9:23 dice, si puedes creer, todo le es posible. Al soñar con Dios obrando en usted, con su verdadero compañerismo con Jesucristo, adquiere una visión nueva del nuevo usted en un nuevo estilo de vida que es mucho más que mero humanismo, así como el universo es mucho más grande que la tierra. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán. Promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí.